Muy buenos días. Vamos a dar comienzo al pleno de hoy, 9 de enero del 2026. Tenemos una excusa, la de don José Javier Gómez Pardo, que por cuestiones personales no puede asistir. El resto de diputados y diputadas están presentes. Vamos a empezar con el primer punto. Resoluciones de la Presidencia y Vicepresidencias del 28 de noviembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025. Señor secretario. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente, se da cuenta de las resoluciones de Presidencia y Vicepresidencia que van del 28 del 11 del 2025, una resolución 6098 de 2025 del Departamento de Cooperación Local de incoación de un expediente de contratación a la número 6.812 de 2025, de 31 del 12 del 2025, que es la última del año, de una resolución de sustitución de la tesorera provincial. Como siempre, están a disposición de todos los diputados en la Secretaría Provincial. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al segundo punto del orden del día. Dación de cuenta, informe de intervención de actualización del cumplimiento del objetivo de estabilidad, regla de gasto y límite de deuda del tercer trimestre de 2025. Señor secretario. Sí, señor presidente. Se da lectura del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio de 17 de diciembre del 2025, en el que se dice que se da cuenta del informe de intervención de 30 de octubre del 2025, en el que se analiza el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda en el tercer trimestre de 2025. Se informa de que los datos analizados se basan en estimaciones de la liquidación del presupuesto 2025, por lo que no será hasta la liquidación cuando se trate de datos definitivos. En dicho informe se pone de manifiesto que, analizado en el tercer trimestre del 2025 el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en base a las estimaciones de los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2025 de regla de gasto y de deuda pública, se observa que se cumplirían dichos objetivos. En relación con el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y teniendo en cuenta que la liquidación del presupuesto de 2024 incumplía la regla de gasto y que no se ha presentado hasta la fecha ningún plan económico financiero, se pone de manifiesto que por esta intervención ya se informó en fecha 19 de marzo del 2025, con ocasión de la liquidación del presupuesto 2024, de la obligación de la Diputación de formular un plan económico financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de la regla de gasto. El artículo 23 de la citada ley establece que el plan deberá presentarse al Pleno de la Corporación en el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento, debiendo ser aprobado por dicho órgano en el plazo máximo de 2 meses desde su presentación, y su puesta en marcha no podrá exceder de 3 meses desde la constatación del incumplimiento. El plan deberá ser remitido al órgano de tutela financiera de la Junta de Castilla y León para su aprobación definitiva y seguimiento. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. El pleno queda enterado. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es desafección y declaración bienes no utilizables de varios vehículos y maquinaria de vías provinciales. Señor secretario. Sí, señor presidente, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión Económica y Control de Cuentas y Patrimonio de 17 de diciembre del 2025, en el que se exponía que por la sección de Patrimonio se ha tramitado expediente previamente informado por la Jefatura de Vías Provinciales, por el que se propone la declaración de no utilizables de los siguientes bienes al no tener utilidad para el servicio. Se trataría de un camión con caja basculante marca DAF del año 91, matriculado en el año 91, un vehículo mixto adaptable marca Renault, matriculado en el año 96, un coche turismo marca Volkswagen Passat, matriculado en 1995, un camión dumper con caja basculante marca Iveco, matriculado en el año 99, 1999, un rodillo compactador marca Dynapac, matriculado en el año 1996, retroexcavadora giratoria de ruedas marca Caterpillar, matriculada en noviembre de 2004, un semirremolque góndola marca Leci Trailer, matriculado en 2024, una biotrituradora marca Bios 510, matriculada en abril del 2017, un coche turismo marca Rover 45 modelo Classic, matriculado en agosto de 2003,
depósitos de 5.000 litros de capacidad para suministro de agua potable fabricados en PRFV en número de 3 unidades y depósitos de 5.000 litros de capacidad para suministro de agua potable fabricados en PRFV también en 3 unidades. Vistos los informes emitidos por la sección de Patrimonio y la Vicesecretaría Provincial y habiéndose realizado la exposición pública del expediente y que se haya presentado alegaciones, pues se propuso a este Pleno la aprobación de la alteración de la calificación jurídica de estos bienes. En segundo lugar, declarar dichos bienes como bienes no utilizables y proceder a la rectificación del inventario de bienes de la Corporación en los términos previstos en el artículo 20i del Reglamento de Bienes. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, esto lo habíamos tratado en la Comisión de Hacienda, venía dictaminado por unanimidad. Se proponía aprobar la alteración de la calificación jurídica de los bienes que ha relatado el señor secretario, declarar dichos bienes como no utilizables y proceder a la rectificación del inventario de la Corporación Provincial. No sé si algún grupo quiere intervenir. Nada, pues bueno, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la solicitud de compatibilidad. Hay distintas solicitudes de compatibilidad. La primera es una solicitud de compatibilidad para docencia. Punto cuarto, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor de Miguel. Pues muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. En este punto número 4 del orden del día, pues efectivamente, viene una solicitud de compatibilidad del funcionario don Enrique Borovio Crespo, que es el jefe actualmente de la sección del área de cultura, en una adscripción provisional, y solicita que le sea concedida la autorización de compatibilidad para desempeñar actividades de docencia de carácter puntual y de duración limitada, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984 de las incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. La actividad docente que se solicita realizar consiste en la impartición de 2 clases semanales de 1 hora de duración cada una en horario de tarde, fuera de la jornada laboral ordinaria, dentro del programa de enseñanza de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, durante el curso académico 2025-2026. El solicitante ha aportado certificado emitido por el director de la UNED, indicando los días y horas en los que se va a realizar la actividad docente y que se va a desempeñar durante el curso académico 2025-2026, realizando un total de 38 horas a lo largo de todo el curso académico. La Ley 53/1984 establece que podrá autorizarse la compatibilidad cumplidas las restantes exigencias de esta ley para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada. En el presente caso se constata que la actividad docente se desarrollará fuera del horario de la jornada laboral, no se produce conflicto de intereses ni interferencia con las funciones públicas desempeñadas y se trata de una actividad de carácter ocasional y vinculada al ámbito de conocimiento del propio funcionario. Por tanto, se cumplen los requisitos legales para la autorización de la compatibilidad solicitada. En cuanto a la jornada de trabajo, ya se ha dicho que la autorización de compatibilidad no conllevará modificación alguna de la jornada de trabajo ni del horario en ninguno de los supuestos desempeñados, quedando supeditada al estricto cumplimiento de ambos. Se justifica que la actividad se realiza en un horario diferente al de la jornada de trabajo establecida en el acuerdo regulador de los funcionarios, del personal funcionario de la excelentísima Diputación Provincial. En cuanto a las retribuciones, el funcionario solicitante tiene asignado en su puesto un complemento de especial dedicación en atención a las características y exigencias
del mismo, que implican una mayor disponibilidad y compromiso en el desempeño de sus funciones, pero, no obstante, la percepción de dicho complemento no se ve afectada por la autorización de compatibilidad solicitada para el ejercicio de las actividades docentes. En consecuencia, al no superar los límites establecidos en la RPT ni afectar al desarrollo ordinario de sus funciones, la percepción del complemento de especial dedicación resulta plenamente compatible con la actividad docente para la que se solicita la autorización. La competencia para la autorización de esta compatibilidad, al no estar delegada, pues es del Pleno y bueno, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley de 53/84, la autorización o denegación corresponde a este órgano de la institución provincial. Y a la vista de los antecedentes y fundamentos expuestos con anterioridad, el funcionario solicitante cumple los requisitos establecidos en la Ley 53/84 y, por lo tanto, los cumple para la autorización de la compatibilidad solicitada para el desempeño de actividades docentes en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso académico 2025-2026, porque la actividad docente propuesta se desarrollará fuera del horario laboral sin interferir en la jornada ni el cumplimiento de las funciones de su puesto principal. Por lo tanto, la propuesta es de aceptar y aprobar esa compatibilidad, señor presidente. Pues muchas gracias, señor de Miguel. Como ya hemos dicho, viene dictaminado por la Comisión de Régimen Interior y Personal por unanimidad. Así que abrimos un turno de intervenciones. No sé si algún grupo quiere intervenir. Pues si no interviene ningún grupo, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto, que es también una solicitud de compatibilidad para docencia. Señor de Miguel. Pues muchas gracias, señor presidente. En este caso, la solicitud viene por parte de don Marcos Lorenzo Martínez, que es un funcionario de carrera de esta Diputación y con la categoría de bombero adscrito al Parque Comarcal de Bomberos de Almazán e interesa autorización para la docencia en el Centro Integrado de Formación Profesional del Pico Frentes como profesor en régimen de contratación laboral en el ciclo formativo de emergencias y protección civil durante el curso escolar también 2025-2026 en régimen de jornada a tiempo parcial. Con su solicitud también aporta un certificado del Pico Frentes expedido por la directora del mismo, en el que se informa de los horarios como docente de dicho centro para el que se solicita la compatibilidad y la plena disponibilidad del centro para el cambio de horarios de la asignatura en caso de coincidencia con el turno de trabajo del funcionario de la Diputación de Soria. Obra en el expediente el informe también del jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, en el que se indica que la actividad docente no altera el funcionamiento normal del Parque de Bomberos de Almazán ni afecta a los cuadrantes del resto de los efectivos. El régimen aplicable pues, es el mismo que nos circunscribimos en el punto anterior, a la Ley 53/1984. El solicitante también ha acreditado documentalmente las razones de interés público que justifican la contratación de personas expertas en el ámbito de la docencia recogidas en el informe de la Dirección General, la contratación en régimen laboral a tiempo parcial durante un periodo determinado, indicando los días y horas de prestación del servicio en el centro integrado del Pico Frentes, y además del compromiso de efectuar los cambios que resulten pertinentes en los horarios de clase para garantizar el ejercicio de la actividad principal como bombero del solicitante. La jornada laboral, pues la autorización de compatibilidad no supondrá ninguna modificación de la jornada del trabajo y horario de los dos puestos, condicionándose a su estricto cumplimiento en ambos.
y de la información facilitada por el solicitante y de los escritos aportados también por el Picofrentes, en el ciclo formativo de Emergencias y Protección Civil se justifica que la actividad se realiza en un horario diferente previsto en el Parque Comarcal de Bomberos de Almazán, por lo que no menoscaba la eficacia y en el desempeño de su puesto de trabajo en esta Diputación. La competencia también es del Pleno, como no puede ser de otra manera, y en cuanto al capítulo de retribuciones, el de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 53/1984, se establece una limitación respecto a las retribuciones a percibir en los supuestos de compatibilidad, de modo que será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los presupuestos generales del Estado para el cargo de director general, ni supere la correspondiente al principal estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en los porcentajes que en el mismo se regulan. La superación de estos límites en el cómputo anual requiere que en cada caso haya un acuerdo expreso del Pleno fundado en la base a razones del especial interés del servicio. Asimismo, no se permite autorizar o reconocer compatibilidad cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir incluyan el factor de incompatibilidad. Consultadas las retribuciones del solicitante, en la RPT del personal funcionario se comprueba que no supera en ningún caso dichos límites. Igualmente, el funcionario también percibe un complemento de especial dedicación por el incremento de jornadas que ha de realizar el colectivo de bomberos para alcanzar las 121 jornadas anuales previstas en los cuadrantes, que retribuye la diferencia entre las 110 jornadas obligatorias y las 121 jornadas necesarias para cubrir el servicio. Dicho complemento no incluye el factor de incompatibilidad. Obra en el expediente también, como ya lo hemos dicho, el informe, aparte del jefe de servicio de extinción de incendios, el informe favorable suscrito por la técnico del Departamento de Recursos Humanos, y a la vista de los antecedentes y fundamentos ahora mismo expuestos, pues el funcionario solicitante cumple con los requisitos establecidos en la ley de incompatibilidades para la autorización de compatibilidad solicitada para el desempeño de actividades docentes en el centro del Picofrentes durante el curso académico 2025-2026. Y la actividad docente propuesta se desarrollará fuera del horario laboral sin interferir en la jornada ni el cumplimiento de las funciones de su puesto principal. Por lo tanto, también se propone al Pleno que en este caso la compatibilidad para este funcionario, don Marcos Lorenzo Martínez, sea aprobada. Pues muchas gracias, señor de Miguel. Venía también dictaminada por unanimidad por la Comisión de Régimen Interior y Personal, así que si no hay ninguna intervención, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Pues queda aprobada por unanimidad y pasamos al siguiente punto del orden del día, que también es una solicitud de compatibilidad, en este caso no para educación como las anteriores, sino para actividad privada. Tiene la palabra el señor de Miguel. Pues muchas gracias, señor presidente. En este caso y en este punto, pues no va a ser el informe, como en los dos casos anteriores, favorable. Viene una solicitud de compatibilidad para actividad privada por una persona que en estos momentos está en la plantilla de Diputación, don Miguel Ángel Hernández Malomar. Con fecha 6 de junio del año 2025 fueron publicadas en el Boletín Oficial de la provincia las bases reguladoras del proceso selectivo para la provisión con carácter temporal de un puesto de oficial de primera mecánico adscrito al Servicio de Vías y Obras Provinciales
de la Diputación, así como para la constitución de una bolsa de empleo. Concluido el citado proceso selectivo, se procedió al correspondiente llamamiento para la cobertura temporal del puesto, siendo aceptado por don Miguel Ángel Hernández en Malomar. Con fecha 10 de noviembre del 2025, el candidato al puesto solicita le sea concedida autorización de compatibilidad para desempeñar actividades privadas, estableciendo que, habiendo aceptado expresamente la cobertura temporal del puesto, viene desarrollando una actividad privada que requiere el reconocimiento previo de compatibilidad. Con fecha 10 de noviembre, el candidato al puesto aporta la documentación requerida por el Departamento de Recursos Humanos para la formalización del contrato, entre la que incluye la hoja de datos personales y una declaración jurada en la que se especifica en el punto tercero que no tiene ningún otro puesto retribuido con cargo a cualquier organismo público en el día en el que comienza la prestación del servicio, ni está afectado por la Ley de Incompatibilidades. Y aporta también el modelo 145. Y con fecha 17 de noviembre se requirió al solicitante documentación acreditativa del tipo de actividad privada que desarrolla, la jornada y horario de la misma, siendo aportada el día 27 de noviembre del año 2025. Los fundamentos jurídicos de este expediente, pues en primer lugar, el artículo 145 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, la ley anteriormente citada 53/1984 de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas y el artículo 12 de esta misma ley pues prohíbe expresamente el desempeño de actividades privadas también de carácter profesional en aquellos asuntos en los que el empleo público haya intervenido en los 2 años anteriores o deba intervenir por razón de su puesto. Examinada de oficio la documentación aportada por el candidato en la fase de concurso del proceso selectivo, se constata que el interesado figura dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, desarrollando actividades privadas de naturaleza sustancialmente coincidente con las funciones propias del puesto público y para cuya compatibilidad se solicita. Dicha circunstancia pone de manifiesto una incompatibilidad directa y objetiva en los términos previstos en la Ley 53, que prohíbe expresamente el desempeño simultáneo de actividades públicas y privadas cuando exista identidad o analogía funcional susceptible de comprometer la imparcialidad, la independencia y la plena dedicación exigibles al servicio público. En el presente supuesto, el interesado desempeña en esta Diputación un puesto de oficial de primera mecánico, realizando tareas de mantenimiento, reparación y control de los vehículos del parque móvil provincial, funciones que coinciden sustancialmente con las actividades privadas que desarrolla como trabajador autónomo. Esta coincidencia funcional comporta un riesgo cierto y relevante de conflicto de intereses, en tanto que puede dar lugar a la utilización indebida de conocimientos técnicos, medios materiales o información adquiridos en el ejercicio del cargo público, así como a un menoscabo de la dedicación y disponibilidad requeridas para el adecuado desempeño del puesto. En consecuencia, concurren plenamente los presupuestos legales que determinan la imposibilidad de autorizar la compatibilidad solicitada. En cuanto a la jornada de trabajo y horario de la actividad para la que se solicita la incompatibilidad, pues también hemos de decir que el ejercicio de la actividad privada pues no ha de requerir una jornada igual o superior a la mitad de la jornada que realiza en la Diputación y no ha de repercutir en el normal desarrollo de la misma. El trabajador afirma prestar servicio en la empresa privada de lunes a viernes de 16:15 a 19:30,
3 horas y cuarto, y asimismo manifiesta también que, dado que es titular de la actividad privada y encargado en su actividad, tiene disponibilidad por los cambios horarios que le propongan y cubrir los horarios excepcionales que puedan surgir principalmente por las inclemencias meteorológicas adversas o por las circunstancias imprevisibles en el puesto de trabajo o por cualquier otra circunstancia que lo haga necesario para la correcta cobertura de las necesidades de esta Diputación. Aunque a simple vista el horario declarado no supera la mitad de la jornada ordinaria y se realiza fuera de horario de trabajo en la Diputación, la legislación aplicable establece que la compatibilidad requiere garantizar que la actividad privada no afecta al normal desempeño de las funciones públicas, incluyendo el cumplimiento de los descansos legales y los periodos de recuperación necesarios para desempeñar el puesto con eficacia y seguridad. La normativa laboral aplicable establece la obligación de respetar los descansos mínimos diarios y semanales fundamentales para garantizar la seguridad, la salud y la eficacia en el trabajo, y la Ley 35/1995 de prevención de riesgos laborales, que impone a la Administración la obligación de proteger a los trabajadores frente a la fatiga y la sobrecarga laboral. La flexibilidad horaria que el trabajador declara respecto a su actividad privada introduce un riesgo real de interferencia con los descansos mínimos y, por ende, con la capacidad de desempeñar sus funciones públicas de forma segura y eficiente. En consecuencia, aunque la actividad privada se realice fuera del horario ordinario, la posibilidad de atender horarios extraordinarios o contingencias genera un riesgo objetivo de interferencia con la jornada laboral y los periodos de descanso, afectando al rendimiento y la seguridad en su puesto. Con respecto al capítulo de las retribuciones, que las retribuciones complementarias que tiene fijadas en su puesto de trabajo, oficial de primera mecánico, no superen el 30% de las retribuciones básicas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 53/84, no podrá autorizarse o concederse compatibilidad alguna al personal que desempeñe puestos que comporten la percepción de complementos específicos o concepto equiparable y al retribuido por arancel. El complemento específico de los empleados de la Administración local, en su totalidad, retribuye las condiciones particulares o singulares del puesto de trabajo sin que exista un componente general asociado al empleo o la categoría. De ahí que se tome como referencia el global de este complemento para calcular si supera el 30% de las retribuciones básicas a efectos de conceder dicha compatibilidad. La RPT del personal laboral para el 2025 establece las retribuciones de dicho puesto de oficial primera conductor en función de su grupo y clasificación, y concretamente las retribuciones básicas de este puesto son 686,14, el complemento destino 420,74 y el complemento específico 621,37 euros, con lo que se ve que clarísimamente supera el 30%. El 30% sobre las retribuciones básicas. Hay un apartado especial en este expediente en cuanto a la declaración jurada hecha por el solicitante, y que con carácter previo a su incorporación, pues el aspirante suscribió una declaración jurada en la que en su punto tercero suscribió que no estaba afectado por la Ley de Incompatibilidades 53/1984. Resulta a todas luces incongruente la suscripción de una declaración jurada, alegando no estar incurso en causa alguna de incompatibilidad ni sujeto a la Ley de Incompatibilidades, con la posterior solicitud de compatibilidad que tramita el propio interesado.
la firma de esta declaración implica la asunción de responsabilidad por parte del declarante al tratarse de una manifestación expresa bajo su sola responsabilidad. En todo caso, la falsedad en un documento puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad administrativa y puede ser objeto de una infracción muy grave. El Estatuto del Empleado Público, el Estatuto Básico del Empleado Público, pues en el artículo 95 dispone que es una falta muy grave el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. La sanción prevista para las sanciones muy graves previstas en el Estatuto puede comportar el despido disciplinario del personal laboral y la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que se desempeñaban. Esto, bueno, pues ahí está también en el expediente. No creemos que haya sido voluntad expresa del solicitante el incurrir en estas responsabilidades, pero bueno, de momento ahí consta en el expediente. La competencia, como no puede ser de otra manera, igual que en los casos anteriores, pues es también del Pleno para denegar o autorizar esta compatibilidad y a la vista de los antecedentes y fundamentos expuestos, pues viene dictaminada desfavorablemente la solicitud de compatibilidad para el ejercicio de la actividad privada solicitada por don Miguel Ángel Hernández Malomar y, por lo tanto, se propone su denegación, en primer lugar, por existir identidad funcional entre la actividad pública como oficial de primera mecánico en la Diputación de Soria y la actividad privada incluida en el régimen de autónomos en la actividad de automoción, lo que determina la concurrencia de una causa de incompatibilidad directa en los términos previstos en los artículos 11 y 12 de la Ley 53/1984 y, en segundo lugar, por vulnerar lo dispuesto en el artículo 16 de dicha Ley de Incompatibilidades al tener asignado el puesto de oficial de primera mecánico que desempeña en la Diputación Provincial de Soria un complemento específico que supera el 30% de las retribuciones básicas. Nada más, señor presidente. Pues muchas gracias, señor de Miguel. Como ya también ha manifestado el señor de Miguel, venía aprobado por unanimidad en la Comisión de Régimen Interior y Personal, así que no sé si el portavoz de Vox interviene, el Grupo Socialista tampoco. Pues pasamos a su votación. ¿Votos a favor? ¿Alguna abstención? ¿Sí, no? Vale, vale. Bueno, pues una abstención y todos votos a favor. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es mociones de urgencia. No se presentó ninguna moción, con lo cual vamos al último punto del orden del día, que es ruegos y preguntas. Don Eduardo, doña Esther, tampoco, pues se da por terminado el pleno. Muchas gracias. Que tengan ustedes un feliz año, ya que es el primer pleno del año. Y nada, nos vamos viendo. Buen día. Se levanta la sesión.